morados. Entonces, iniciamos inmediatamente. No queremos abusar de la paciencia y la fortaleza suya, porque ya es casi la medianoche para usted. No, no hay Entonces, problema, pero no hay problema, no hay sí, problema. sí. So, un momento. Fernando, tú tienes credenciales de coanfitrión. A ver si me puedes apoyar Bien. con la recepción de los participantes. Okay. Bueno, eh, quiero confirmar también si, déjame ver si está presente eh, pr- Mari Vargas, porque aquí tengo que ser transparente y sincero. La presencia del Estoy, doctor estoy presente. Pla, bien, ok, perfecto. Entonces, Estoy, ya son 4 minutos pasados la hora y, y entonces, si tienen a bien, podemos ir iniciando. Eh, yo quiero darle la bienvenida al doctor Ildefonso Pla Sentís, experto de estatura y proyección global en suelos y aguas, en conservación de estos dos elementos indispensables para la vida. Ah, la presencia del doctor Pla, como decía, se debe principalmente a la gestión eh, de la profesora Mari Vargas de Venezuela y de también el señor Fernando Delgado de Venezuela. Yo quiero entonces conceder la palabra primero a Mari para que haga la presentación del doctor Pla y después a Fernando. Entonces, adelante, Mari. escuchan, buenas tardes, Escucha me perfecto. escuchan, Escucha, Mari. Sí, sí, adelante. me escuchan. Muchas gracias. Tengo la conexión un poco débil, pero haremos lo posible. Bueno, buenas tardes a todos, muy agradecidos a todos los presentes por atender el llamado para escuchar la conferencia del doctor Ildefonso Plasentí referente al manejo y conservación de suelos, el estado actual, el futuro y las acciones que son perfectibles de acometer en el futuro, en el presente y en el futuro. Como hemos dicho, pues el doctor Plasentí es un experto internacional en manejo sostenible del suelo. Es ingeniero agrónomo de formación y de convicción, con estudios de posgrado, doctorado en Ciencias del Suelo, Universidad de California en los Estados Unidos, Norteamérica. Es doctor en ingeniero agrónomo en la Universidad de Lleida, España, especialista en drenaje agrícola en Holanda y especialista en salinidad de suelos también en los Estados Unidos, universidades de los Estados Unidos. Es profesor emérito de la Universidad de Lleida y de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido presidente y miembro honorario en diferentes sociedades internacionales, entre estos miembro honorario de la Asociación Mundial de Conservación de Suelos y Aguas, fundador de la Organización Internacional de Conservación de Suelos, ISCO,
miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Europea de Conservación de Suelos, miembro honorario de varias sociedades de suelo, miembro honorario y también cofundador y excelente colaborador de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, también miembro honorario de la Sociedad Colombiana, de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, entre muchas otras organizaciones a las cuales pertenece. En una exitosa y rigurosa trayectoria profesional, el doctor Plasentí ha sido galardonado con numerosos premios por su acuciosa labor en pro del uso y manejo sostenible de los suelos. Durante sus más de 50 años, su desempeño como académico, científico y consultor ha desarrollado numerosas investigaciones y contribuciones en manejo y conservación de suelos y agua, con énfasis en la región de Latinoamérica y España. Por ello, en virtud de esta exitosa carrera profesional y su excelencia académica en todos los ámbitos, hemos considerado al doctor Plasentí como un excelente referente, un excelente por excelencia para discutir y analizar de manera holística, no solo con especialistas o expertos en suelo, sino compartir también su experiencia dirigidas a los distintos usuarios del suelo, desde los productores en las diversas escalas, a los agroempresarios, a los empresarios de insumos y a todos aquellos que de una manera u otra han contribuido con la degradación del suelo, sus impactos en la productividad agrícola, en la seguridad alimentaria, en la seguridad social y ambiental. Y ahora, en el contexto actual, como es la inminente amenaza del cambio climático local y global. Por ello, entonces, el doctor Plasentí se paseará por una serie de procesos y etapas en las cuales va a desarrollar su conferencia, iniciando por el estado y las tendencias actuales, luego la identificación de algunos procesos de degradación y sus impactos, la disponibilidad presente y futura de las tierras y un llamado a la acción ante el inminente cambio climático. Digamos que esto es una breve síntesis, pero muy breve, de lo que ha sido el acontecer profesional del doctor Plasentí, pero en aras del tiempo debemos acortarlo y, por tanto, entonces paso el control al profesor Agüero o a Fernando, quien va a hacer también una referencia en nombre del Grupo de Generación de Suelo y de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, a la cual pertenecemos y a la cual le damos las gracias por la amplia difusión que tuvo en la difusión de esta conferencia para que pudiera llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles, de los usuarios del suelo y de los que nos quisieran acompañar en ella. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por estar presentes acá. Muchas gracias, Mari. Procedemos con Fernando a darle la debida presentación al grupo y a todos los que no somos del grupo también del doctor Pla. Adelante, Fernando. Muchas gracias, José María, y bienvenidos a todos los que nos acompañan esta tarde aquí, en este compartir, una extraordinaria personalidad que tenemos como invitados. Es un honor para el grupo latinoamericano de Generación de Suelos, para la empresa Aguicien de Costa Rica y para nuestro canal YouTube RRG Global, contar hoy con la distinguida presencia del doctor Ildefonso Plasentí, cuyo nombre, solamente el nombre ya nos evoca toda una institución de la ciencia del suelo. Es un honor para nosotros contar con él aquí hoy. Ya Mari bueno, ha hablado bastante sobre la trayectoria del doctor Pla.
Hay muchas cosas por decir, pero si nos podemos leer el currículum de Ildefonso, estaríamos la mitad del programa dedicado a eso. Es una extensa trayectoria que tiene como científico del suelo, abarca no solamente, Pla ha abarcado no solamente los campos tradicionales de los que se dedican a la ciencia del suelo, como es básicamente la docencia y la investigación, sino que además Ildefonso ha sido una persona muy vinculada con el tema de las asesorías, con el tema de la documentación, con el tema de la divulgación, con el tema de la promoción de la ciencia del suelo en ámbito y específicamente en el tema del manejo y conservación del suelo en América Latina y en Europa y en otras partes del mundo, como por ejemplo como en la India. Eh, el doctor Placentí, ya Mandy lo reseñaba, ha sido presidente o alto directivo de importantísimas instituciones eh, vinculadas a nivel internacional con la ciencia del suelo y específicamente con el tema de manejo y conservación, como es, ya Mario lo señalaba, la ISPO, que es la Organización Internacional de la Ciencia del Suelo, del cual fue fundador y presidente. El doctor Plat también ha sido, como lo señalaba Mari, presidente también de la Asociación Mundial de Conservación de Suelos y Agua. Ha sido presidente de la Comisión de Conservación del Suelo y Aguas de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, que es el ente, digamos, la organización científica más importante en el tema de ciencia del suelo a nivel mundial. Presidente de la Sociedad Venezolana de la Ciencia. Primer presidente, fundador, mejor dicho, fundador y presidente y miembro honorario de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Ha sido también presidente en su momento de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. En fin, una amplia trayectoria. Y quisiera destacar también la labor del doctor Pla como codirector por muchos años, por más de 20 años, del College on Soil Physics, de la Escuela de Física de Suelo, que por muchos años se dio en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, y de la escuela, fundador de la Escuela Latinoamericana de Física de Suelo. En fin, ha sido merecedor de varios premios. Tengo anotado por aquí, porque debo decirlo rápidamente. El doctor Pla ha recibido el premio Gerald Richter, otorgado por la Sociedad Europea de Conservación del Suelo en el año 2015. También ha sido galardonado con el premio Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la Sociedad de Conservación de Suelos de la India en el año 2018. Ha recibido reconocimientos y premios especiales de la Asociación Mundial de Conservación de Suelos y Agua en el año 2023 y premios por el servicio distinguido de la Sociedad Europea de Conservación de Suelos y Agua en el 2024. En fin, es un honor tener al doctor Pla con nosotros. Más preámbulo y en nombre, repito, del grupo Generación de Suelos, de Agricien y de nuestro canal YouTube, darle la más cordial bienvenida, Ildefonso. Es todo suyo la pantalla y el audio. Audio, Ildefonso. Sí, Hay problemas con el audio. Sí, a un momento. no, ya ahora sí se escucha bien. Perfecto. Adelante. El PowerPoint está aquí abajo. Problemas con el audio, Ildefonso. Sí. ¿Se ve bien o está tapada parte? ¿Se ve bien toda Se la ve y se pantalla? escucha. Bien, Sí. adelante. Ok.
A mí me aparece aquí un poco tapada, pero bueno, ya debe verse bien ahí. Bueno, a ver un momento, a ver si lo arregla un poco. Y le agradece a la audiencia apagar los micrófonos, por favor. Bueno, no me van a ver a mí, pero al menos no, No, no tapo nada de la pantalla. Sí, bueno. Bueno, ¿están viendo bien la pantalla? Correcto. perfecto, perfecto, se ve perfecto. ¿Se ve correcto? Bueno, Correcto, adelante. bueno, Muy bien. bueno, muchas gracias por la presentación, mano, si no van a terminar, bueno, yo realmente lo que me siento más orgulloso, bueno, yo, aunque en estos momentos estoy residiendo en España, llevo ya, he seguido, trabajé más de 40 años viviendo en Latinoamérica, en casi todos los países latinoamericanos tengo actividades, he tenido fundamentalmente más actividades de luego en Venezuela, donde vivía, en muchos en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, Brasil, etcétera, algunos países más que otros, con diferentes consultorías, conferencias, con la FAO, y conseguido asesor de la FAO en manejo y conservación de suelos en Latinoamérica por muchos años. Originalmente también estuve en el grupo de expertos de esa línea de la FAO, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, tengo más o menos, tengo un conocimiento en general, digamos, de casi toda Latinoamérica, en los diferentes países. Y bueno, y he seguido un poco por la evolución que ha tenido la agricultura y los conocimientos de cada uno de los sitios. Bueno, en este momento, aunque estoy jubilado, pues he seguido con actividades de consultoría en diferentes países, en los últimos años, fundamentalmente en República Dominicana y también en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿de qué se, esta charla que viene hoy y que va a continuar el próximo martes y el tema, bueno, vino pues precisamente bueno, un contacto que tuve con Mari Vargas también y con Fernando Delgado fundamental, también en relación a una conferencia que yo di el año pasado en la celebración de los 100 años de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Fui invitado a dar una conferencia y bueno, y les manifesté, les envié sobre lo que se había hablado y tal y cual, y manifestaron bueno, que sería un tema de interés para desarrollarlo acá. Bueno, yo he tratado de, en base a esa conferencia, bueno, ver, la que tenemos hoy, el título es más o menos el mismo, se llama Nuevos avances del manejo y conservación del suelo y agua para una producción sostenible de alimentos bajo futuros cambios globales, y trataré de enfocarlo un poco hacia problemas y ejemplos que voy a, en relación, por ejemplo, con Latinoamérica. El, eh, como le dije, esto está fundamentalmente, está la conferencia que di en Florencia el año pasado, en mayo, y bueno, la base fundamental es esta, pero aquí voy a enfatizar más algunos aspectos que tienen interés. A ver, aquí pasa algo, que no pasa, a ver, no sigue la cambia. Tengo algún problema aquí de... Bueno, el resumen, como ya hablaba un poco Fernando Delgado este, el, y Mario Vargas, el resumen del contenido es donde voy a partir, digamos, de un análisis fundamental, general, digamos, de la importancia que tienen los recursos suelo y agua, etcétera, para la producción de alimentos y manutención de la vida de la tierra, manutención del medio ambiente, etcétera, etcétera, y cómo esos recursos, pues debido a diferentes presiones que interviene el cambio global, pues están sufriendo, digamos, un deterioro, una degradación y por lo tanto, pues están amenazando, pues, su utilización y su posible contribución a mantener, digamos, la producción requerida para una población, digamos, en constante crecimiento y desarrollo. Eh, entonces, para eso se han propuesto, debido a los problemas que se han ido presentando con los diferentes sistemas de utilización, de uso y manejo de las tierras, con los sistemas que se han estado utilizando y evolucionando a través del tiempo, pues se han ido proponiendo otros sistemas supuestamente más sostenibles para el futuro,
y entre ellos pues se han manejado una serie de proposiciones que discutiremos fundamentalmente en la próxima, en la conferencia de la semana que viene, la semana que viene. Y al final pues voy a plantear unos sistemas que hemos estado desarrollando, unos modelos que nos permiten integrar una serie de factores que tienen que ver con el uso y manejo de las tierras y su posible deterioro, productividad, etcétera, etcétera. Y además también hacer pronósticos para el futuro, etcétera, etcétera. Y entonces voy a plantear algunas bases, digamos, de esos sistemas para culminar, digamos, esta conferencia. Bueno, primero ya como estamos hablando aquí de sostenible, vamos a poner los términos para que estemos ya claros, porque lo vamos a utilizar mucho. El término ahora de sostenibilidad o sustentabilidad, o quiera es un término que se ha hecho, digamos, muy corriente, fundamentalmente desde 2015, digamos, que las Naciones Unidas presentó pues las diferentes 17 provisiones sobre sostenibilidad. Bueno, pero vamos a definir muy bien qué nos referimos a sostenible, porque esa palabra la usa todo el mundo ahora para todo, y fundamentalmente los políticos. Es la producción que atiende necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Bueno, eso, en pocas palabras, ha integrado un montón de cosas que fundamentalmente suenan muy bien, son muy importantes, muy difícil a veces lograr ese equilibrio que estamos diciendo acá. Y ahí donde está el problema son los diferentes sistemas y uso de manejo y uso de las tierras agrícolas, fundamentalmente para la producción de alimentos, que se puedan cumplir en un equilibrio con el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Ahora, también hablamos de cambio global. También vamos a estar claros en el principio porque hablamos de cambio global y no simplemente cambio climático. El cambio global pues, se refiere a una serie de cambios ambientales provocados directa o indirectamente por el hombre con efectos sobre procesos fundamentales a nivel de todo el mundo. O sea, son cambios ambientales provocados directa e indirecta por el hombre. Ahora, una parte importante de dicho cambio global es el cambio climático. Pero no quiere decir que en todos los casos el cambio climático sea lo más importante. Yo incluso insisto mucho en muchas conferencias que aún en la actualidad, en la mayoría de los casos, aún los otros aspectos del cambio global aún son predominantes sobre el efecto del cambio climático, sin negar el cambio climático. ¿No? Y entonces moría uno cuando dice, ah, un negacionista. No, no. Yo estoy de acuerdo con el cambio climático, pero ahora hay una serie de aspectos que está incluido en el cambio global que posiblemente son de más fácil solución y que están interviniendo más en los procesos de deterioro que ocurre actualmente. Ahora, dichos cambios, que son producto de interacción de sistemas biofísicos y sistemas sociales, han venido ocurriendo durante toda la historia del hombre sobre la Tierra, no es algo nuevo. Estamos viendo como es algo nuevo. Lo único que ahora se han acentuado drásticamente en los últimos siglos y fundamentalmente casi en los últimos 50 años. Ahora, con una tendencia cada vez más acelerada incluso, producto del rápido crecimiento de la población, que eso también, bueno, está creciendo, no sabemos hasta cuándo va a crecer, si se va a estabilizar, esto realmente no sabemos exactamente, y del desarrollo tecnológico sobre todo, que todo ello ha llevado que a un creciente consumo de energía, uno de los principales problemas que tenemos en la Tierra es el creciente consumo de energía, de alimentos, de agua y de ocupación del espacio. Todo esto es un problema, y ese problema en algunos sitios es más acentuado que otros. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, digamos, que debemos alcanzar y lo que hablaremos en esta charla fundamentalmente? Es buscar alcanzar un medio ambiente sostenible a través del uso y manejo integrado de los recursos suelo y agua. Fíjense que le digo uso y manejo integrado de los recursos suelo y agua. Eso parece ahora una medio perogrullada, pero quiero decirle que hasta hace unos, no diría tanto, unos 30 años, eso generalmente se utilizaba siempre el estudio del suelo como una cosa aparte y el agua como otra cosa aparte, y muy poco se integraba uno con el otro. Fundamentalmente a veces de forma más que todo teórica, pero desde el punto de vista práctico, la gran interacción que hay entre esos dos recursos, que es muy importante. Tanto es así que, por ejemplo, hay unas reuniones aquí que se hacen en Europa de la Unión Geofísica a nivel europeo, que son las reuniones más grandes, son anuales, que se hacen en Viena y participan hasta 12.000 o más de 12.000 científicos en todas las áreas que tienen que ver con la geofísica, entre ellos están suelo, hidrología, etcétera,
Y generalmente se hacían reuniones de suelos y reuniones de hidrología aparte. Entonces se ha tratado siempre de integrarlos, de ver cómo se integran para que realmente se estudien la integración de ambos recursos. Y bueno, solamente, y a veces uso como medio de chiste, yo me interesa, a veces voy a reuniones de hidrología para ver qué se dice en relación a suelo. Yo estaba asistiendo ahora, en los últimos años no asistió, pero a esta reunión. Y recuerdo siempre una reunión de hidrología donde un científico importante americano estaba presentando sobre la hidrología en una cuenca y toda una serie de factores que se derivaban y colga. Y cuando yo le pregunto al final, ¿y qué suelos hay en esa cuenca? Ah, bueno, sí hay suelos. Esa es la respuesta. O sea, para él no tiene importancia qué suelos habían ahí, que es un factor importantísimo en la parte hidrológica. Y sin embargo, pues no se puede. Simplemente lo digo esto, simplemente no voy a perder más tiempo. Y todo esto tiene que ser adaptado a las nuevas presiones sociales y económicas de los cambios climáticos que estén previstos. Esto es el objetivo, digamos, que vamos a tratar de alcanzar con esta charla. Y tomando en consideración por qué lo hacemos eso, porque los recursos suelo y agua son la base para la producción actual y futura de alimentos y la suplencia de agua para la creciente población mundial. Y además, y esto también, hasta hace unas décadas, son los principales determinantes de la calidad de nuestro medio ambiente. Esto también puede ser relativamente reciente. Y que ambos recursos están sometidos a crecientes presiones que se han manifestado fundamentalmente, yo diría, en los últimos 50 años, bajo los efectos de los cambios globales. Y los cambios globales, pues ya hemos señalado cuáles son los cambios globales fundamentalmente, que son crecimiento de la población, uso y manejo de las tierras y cambios climáticos globales. Ahí está el cambio climático como uno de los tres factores importantes. Bueno, esto simplemente, este es un gráfico que yo siempre lo muestro porque, bueno, pues, da una idea desde el punto de vista gráfico cómo ha ido disminuyendo la disponibilidad de recursos tierras y especialmente de tierras cultivadas por habitante en el mundo a medida que ha ido creciendo la población. Y entonces vemos pues que aquí al año 2020 pues se asume alrededor de unos 0,17 hectáreas per cápita de tierra cultivada. Y bueno, eso claro, todo es un poco depende, pero se dice que a los niveles tecnológicos medios actuales que se tienen, debiéramos disponer al menos para satisfacer la necesidad de la población humana de 0,20 hectáreas. Claro, esto es muy diferente, como vemos aquí, según los países. Hay unos países que están muy por encima de esa disponibilidad, digamos, por el caso de Argentina, por ejemplo, y otros que están muy por debajo, como está la India o está El Salvador, dentro, digamos, de esto. Claro, los que están por debajo de eso, pues tienen que tomar algunas medidas para satisfacer eso. Y una cosa es, pues, puede ser importación de alimentos. Otra cosa es intensificar el uso de los recursos que normalmente pueden llevar a degradación o a sobreexplotación, por ejemplo, de agua de riego, por ejemplo. O en algunos casos, pues hasta algunos casos pues, están comprando tierras fuera de los diferentes países, de los diferentes continentes, porque no tienen suficientes tierras eh, eh, y así por el estilo. Bueno, esto es la presión que se está produciendo en cuanto a la disponibilidad de tierra. Bueno, aquí vemos estos mapas, realmente, bueno, son todos muy generales y realmente se han hecho con información muy general, pero ahí dice, aquí ve, por ejemplo, que tierras cultivadas per cápita, donde hay más intensidad de tierra cultivada per cápita. Y en otro caso es cuál tierra cultivable per cápita en los diferentes. Como vemos, es bastante diferente pues, de unos países a otros. Claro, cuando hablamos de problemas de uso y manejo de tierras y tal, pues yo creo que la mayoría de los que estamos, por cierto, no me he referido, por favor, voy a saludar, he visto ahí muchos participantes que son amigos míos, otros antiguos alumnos, etcétera, pues quisiera aprovechar este momento para saludarlos. Yo sé que están participando acá en esta conferencia, no sé si simplemente para saludar a mi amigo o están interesados también en el tema, etcétera. Y también quisiera decir que me han manifestado que en esta plataforma o no sé, esta organización que ustedes tienen aquí, participan no solamente profesionales, sino también productores. Por lo tanto, perdón, yo voy a tratar de mantener mi presentación en la forma más general posible, sin entrar demasiados detalles técnicos o de específicos de suelo, etcétera, etcétera,
fue pensando que la audiencia no solamente está formada por profesionales, sino también por productores, aunque por eso no estoy para nada despreciando los conscientes de los productores, son productores muy interesados y productores de avanzada, etcétera, pero para que sea comprensible todo lo que estoy presentando. Claro, cuando hablamos de todas estas temáticas, hablamos de uso y manejo de tierra y tal, pero claro, es algo que varía mucho. Simplemente echando una vistazo, una pequeña vistazo a este mapa del suelo, que es muy general, está a una escala, pues realmente que, pero simplemente por los diferentes colores vemos que los suelos son muy diferentes, varían mucho. Y no solo varían así a esa escala, sino incluso a escala más pequeña, los suelos van variando a muy poca distancia. Y posiblemente por los usos y manejos, etcétera, o sistemas de manejo que pueden ser muy buenos para una tierra que tiene un refrigerando suelo, no lo es para otra. Pues nosotros siempre tendemos a decir, bueno, esto es muy bueno y a tratar de generalizar. Y en manejo y conservación de suelo también hay prácticas de conservación de suelo que se presentan como la práctica de conservación ideales para todo el mundo. ¿Sí? Bueno, la terraza es una práctica de conservación. Entonces me vamos a meter y le voy a mostrar la semana que viene ejemplos sobre de las terrazas. Bueno, el, bueno, aquí está un poquito más detalle para el caso de Latinoamérica, fundamentalmente también la gran variabilidad del suelo, que por lo tanto no tienen diferente. Ahora el agua. Bueno, el agua también, bueno, esto ya lo sabemos nosotros, pero vamos a partir de esto, de la poca agua dulce que tenemos, el agua para el ser humano. Hay una gran cantidad de agua en los océanos, que es el 97%, el 3% que queda, pues de eso al final del total de ese nos queda del agua dulce, que ese 3%, apenas el 1% o menos 1% es el accesible para el ser humano. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, ahí ya tenemos unas limitaciones del agua accesible. Claro, hoy en día, con uso mucho de energía y mejorando, digamos, los sistemas, etcétera, pues ya en muchas partes del mundo donde existen condiciones adecuadas para eso, sociales, económicas, etcétera, se está cada vez desalando más agua de mar. Entonces, esa agua, ese gran volumen de agua que tiene la Tierra, para poder disponer de agua dulce. Bueno, el ciclo del agua, pues un ciclo cerrado, o sea, normalmente no se pierde agua dentro del sistema, simplemente se transforma o se hace no utilizable o la agotamos en unas condiciones, pero esa agua va a parar a otro sitio. Pero lo que sí quiero destacar que dentro del ciclo del agua, que es muy amplio, que va desde los océanos, las tierras, etcétera, la parte del ciclo que ocurre en la tierra, que es la parte más importante. Esta regulación que hay aquí del agua para la vida del hombre sobre la tierra, esto es lo más importante. Lo otro tiene influencia y está influido a veces por los cambios climáticos y todo lo que vamos a decir, pero esto que ocurre acá es donde tenemos que nosotros intervenir con el uso y manejo que hacemos de las tierras para lograr los efectos que nosotros queremos. Pero si vemos la escasez de agua, si se ve por países, pues se ve que varía mucho según el mundo y cómo ha ido evolucionando o se piensa que evolucionará, porque aquí estamos hablando del año 2040. Y todo esto pues se basa en previsiones que se hacen en base a los supuestos cambios climáticos en cuanto a la disponibilidad de agua y también la influencia del cambio global de la población, etc. Ahora, si no lo vemos por países, mejor aquí, lo vemos simplemente por regiones, etcétera, como se esperaría para el año 2040, donde tenemos el problema de escasez de agua o de water stress, demanda y disponibilidad. Bueno, veamos este mapa, quizá último vemos acá, que es bien claro, pues, donde se dan supuestamente para el año 2050, que muchas veces, pues con todo esto del cambio climático y tal, pues se usa muchas veces como referencia. ¿Qué va a pasar para el año 2050? Si en 2050 ya se acabará el mundo, ¿no? Etcétera, 2050. Entonces ahí vemos cómo hay estos problemas de donde se espera que haya un estrés hídrico, o sea, un incremento de la demanda sobre la disponibilidad y vemos pues una serie de puntos negros en todo el mundo y otros no. El otro problema que tenemos con el agua, pues, es la competencia que hay para el uso del agua. Y claro, eso varía también según los países. Entonces, a nivel mundial, pues se ve que hay y eso más o menos se mantiene, este gráfico, digamos, tiene unos años, pero alrededor de un 70% es el que se usa para agricultura.
Y luego tenemos una parte que usa uso industrial y uso doméstico. A nivel, pero varía mucho según los países de altos ingresos, los países más ricos y los países más pobres. Entonces vemos que nuevamente en los países más pobres, normalmente es donde se usa o, más porcentaje de agua para riego. En cambio, en los países estos de mayores ingresos, pues más que todo el uso industrial y menos el uso para agua de riego. Luego, bueno, también es importante que veamos sobre la importancia, porque ya sabemos que el agua de riego, con estos problemas de producción de alimentos, pues hay algunos países que su producción de alimentos se basa en riego. Si no tuvieran riego y tuvieron que desarrollar riego precisamente para producir suficiente alimento, porque ya sabemos que una agricultura de riego bien manejada frente a una agricultura de secano, pues tiene una mayor potencial, mucho más potencial de producción. Pero el problema es disponer de agua. Bueno, y aquí vemos el porcentaje de área cultivada bajo riego en cierta parte del mundo, mucho más que en otras. El clima también es muy variable. Fíjense, estoy mirando aquí una serie de mapas simplemente porque veamos que el sistema es muy variado. Es muy variado en cuanto a suelos, es variado en cuanto a disponibilidad de agua y es variado también en cuanto a en temperaturas y lluvia, que es lo que está incluido, digamos, en este tiempo. Este mapa, digamos, que es un poquito mejor, que incluye aquí efectos de temperatura y lluvias, etcétera. Vemos que hay una gran variabilidad, por lo tanto, los problemas y los sistemas, etcétera, de manejo, conservación, etcétera, pues variarán mucho. Y esto ya digo, a veces no solamente hay diferencias entre regiones, sino que dentro de un mismo país puede haber una gran diferencia y dentro de la misma región. Ahora, esto que después hablaremos más y quizá la semana que viene, es una integración, es más que todo de uno de los modelos que hemos estado nosotros trabajando, que este modelo lo llamamos OMORE, que es un modelo de balance hídrico, es muy importante porque nos define las relaciones que hay entre el suelo y el agua, relaciones dinámicas, que son relaciones dinámicas que tienen mucho que ver, variando según las variaciones que haya de clima, variaciones de suelo, variaciones de manejo del suelo, tienen que ver sobre los problemas después de suplencia de agua para producción, sobre los problemas de degradación de suelos e incluso de desastres naturales. O sea, no solamente los problemas, digamos, de degradación, sino desastres naturales que hoy en día cada vez están afectando más y lo vemos continuamente en diferentes países, como problemas de inundaciones, problemas de deslizamiento de tierra. Todos los días vemos problemas de ese tipo con una gran incidencia no solo económica, sino también social y afectando vidas humanas, etcétera, etcétera. Y todo eso está derivado de las interacciones entre el suelo y el agua, que las hemos integrado dentro de este modelo. Aquí simplemente es un diagrama, pero esto nosotros lo tenemos programado para que podamos, alimentándolo con la información adecuada, pues podamos deducir cuando hay variaciones en el clima, variaciones en el uso y manejo de la tierra, variaciones en los suelos, etcétera, etcétera, cuáles pueden ser los resultados para diferentes combinaciones de esos vectores. Esa es la importancia que tiene este modelo donde hay esta integración. Quizás muchos de ustedes ya lo han visto porque esto lo hemos ido trabajando durante muchos años, lo hemos ido ampliando y perfeccionando y lo presentamos como una base fundamental para lograr hacer esa predicción. Y ahora viene el cambio climático, porque hoy en día, pues ya sabemos, si no hablamos de cambio climático, yo tengo interesado en el cambio climático. Yo sí tengo alguna observación. O sea, el cambio climático, por el efecto de gases invernadero, es un efecto que es real. Tenemos un incremento de gases invernadero y que se están manifestando y hay una serie de modelos de cuál va a ser el incremento de uso de temperatura, etcétera, etcétera, gradual. Y no tanto sobre las lluvias, sobre temperatura, estamos muy bien, claro. Los efectos sobre las lluvias, aún hay muchas contradicciones y controversias, no hay modelos aún muy eh, adecuados. Eso no lo digo yo estaba en reuniones donde han ido principales climatólogos, etcétera, y entonces pues estaba hablando que muchas de las deducciones pues no son muy claras, ni son muy definidas, ni muy precisas. Sin embargo, sí se dice, y se dice así en forma y a través de los medios de comunicación, pues las cosas a veces, aunque sean cosas
que son posibles, pero a veces no demasiado precisas, pues se toman como ciertas. Y ya veremos después algunas de ellas. Lo del incremento de la temperatura, pues sí, hay un incremento gradual y eso lo vemos continuamente. Ahora, que aquí hoy en día, por ejemplo, llegue aquí, tengamos 2 años en que no llueve nada, pues ya está. Ya está el efecto del cambio climático y en 2 años esto se transforma en un desierto. Simplemente. Ahora, terminan los 2 años, entonces empieza a llover y tal. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Ah, no, pero es que sí, pero son lluvias más intensas. Hay muy registros de cuánto intensa eran, no sé, hace cuántos años y tal, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que a veces cuando se exageran y se trata de atribuir todo al cambio climático, lo que se hace es desprestigiar el cambio climático y hacer que más y más gente entonces realmente se hagan no creyentes de algo que es real y que hay que tener en cuenta. Pero hay que tenerlo en cuenta dentro de su justo término y no simplemente atribuirlo a todos los cambios climáticos. Yo recuerdo aquí los huracanes, pues ya hace 20 años, 10, 20, había montones de huracanes, ¿sabes? Por los cambios climáticos. Ahora hay mucho menos huracanes, pues no sé, hay otro cambio climático que hay menos huracanes. Y después habrá más huracanes. Los fenómenos también, recuerdo del niño y la niña, eso ocurre hace cientos de años que afectan a toda Sudamérica, por ejemplo en forma diferente, digamos, por ejemplo, afecta la parte de Centroamérica, Venezuela, Colombia, etcétera, ahí con la niña, que ahí llueve mucho, y cuando la niña hay, por ejemplo, en Argentina, de Brasil, hay sequía o viceversa, etcétera. Pero ese fenómeno también, sí, no, es un fenómeno, bueno, simplemente, para el cambio climático, pues ya lo vemos aquí. No le voy a explicar porque ya todos, yo creo que se habla tanto, pues ya se sabe lo que ocurre, pues en qué parte de la radiación que llega acá y que se refleja en infrarrojas en la atmósfera, parte es retenida por el efecto de esta cobertura de gases invernadero, etcétera, donde pues los principales es el anhídrido carbónico, también tenemos el N2O, el metano, etcétera, incluso el vapor de agua. Bueno, lo importante es esto, vemos el anhídrido carbónico, que es el principal gas invernadero, pues ya vemos que el suelo, y siempre tenemos que ver el papel del suelo, el suelo tiene, esto está expresado aquí, como dice aquí, en miles de toneladas, los valores que están acá son todos valores aproximados, porque esto no se puede saber con precisión, son más o menos valores que dan una idea relativa de lo que se encuentra. De luego en el suelo y los residuos pues hay mucha mayor retención y por eso se dice que ahí ocurre, se puede secuestrar ese carbono para que no vaya a la atmósfera. Hay mucho más de lo que hay en la biomasa de la Tierra. Y lo que rompe el equilibrio, como vemos, pues serán estos gases que vienen de combustibles fósiles, que cada vez se consumen más, carbón, petróleo, etcétera, igual que son los que rompen prácticamente el equilibrio. Fundamentalmente a nivel de los océanos, pues más bien secuestra incluso a veces más carbono del que se emite. Pero bueno, entonces aquí hay las cosas que rompen estos equilibrios que hay en flujo de carbono entre lo que es las tierras, los suelos, la vegetación, la atmósfera, los océanos, etcétera. Y aquí vemos los suelos y el ciclo del carbono. Si vemos el ciclo del carbono aquí en el suelo, donde vemos que ocurre aquí materia orgánica de origen animal, de origen vegetal, que es descompuesta aquí por las bacterias. También los combustibles fósiles tienen su origen en eso, que se acumularon y después se transformaron en petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Y su combustión, pues, y uso por la industria, pues también emite gases y la decomposición de la materia orgánica del suelo también va a la atmósfera y entonces, bueno, la único recolector aquí de anhídrido carbónico son la planta, etcétera, a través de la fotosíntesis. Y bueno, ese es el ciclo. Entonces, cuanto más carbono podamos mantener, o sea, los suelos tienen un papel muy importante en el ciclo de carbono. Y por eso, pues hay una corriente, se habla mucho del secuestro del carbono y hay incluso centros dedicados a eso. Y también en un momento dado eso se hizo muy popular, el secuestro de carbono del suelo, porque cuando se planteó eso, inmediatamente las industrias vieron una solución. Y dijeron, bueno, aquí ya no tenemos problema, porque vamos a buscar y a favorecer todo lo que sea secuestro de carbono del suelo y así podremos emitir todo el anhídrido carbónico de ahí a la atmósfera, porque el suelo después lo va a retener y vamos a tener un equilibrio con eso. Y eso es lo que hizo muy famoso el secuestro de carbono. Intervinieron factores que tenían que ver con intereses muy particulares.
Bueno, eso tiene mucho que ver con el cambio climático, lógicamente, la emisión. Luego, si vemos la agricultura, la ganadería y los sistemas forestales, aquí en este mare magnum que vemos acá, pues bien, se producen una serie de productos que incorporan, por ejemplo, carbono en el suelo, ¿no? Y luego, y también nitrógeno, que después también hay emisiones de gases, y eso ocurre tanto, pues, como vemos, en la utilización de los tractores, la utilización de fertilizantes, en la ganadería, la quema, por ejemplo, de vegetación o de residuos, etcétera, etcétera. Todo eso interviene en flujos que se presentan acá de esos gases, tanto dentro, en el suelo y que se emiten a la atmósfera, o simplemente que se incorporan en producto al suelo que después se emiten estos gases. Bueno, en eso tiene papel toda la actividad que tiene que ver con el uso y manejo de esas tierras, incluyendo pues labranza, fertilización, uso de abonos orgánicos, los residuos de la ganadería, la quema de la vegetación y los residuos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vemos que toda esa actividad agrícola tiene mucho que ver conjuntamente con el suelo sobre la producción o no de gases de efecto invernadero. Ahora mismo, proyecciones sobre cambios en lluvias asociadas, yo le pongo interrogatorio a futuros cambios climáticos. Yo digo que en eso hay mucho interrogatorio, no está, algunos dicen, no, eso está aprobado, no. Pueden haber y entonces fundamentalmente se habla de que si no hay efectos sobre, en algunos casos dicen, no, porque estos países se transformarán en desiertos. Pues donde yo vivo ahora España, pues está candidata a ser el desierto del Sahara en el futuro. Y aquí hay una zona desértica, pero que lo han sido por miles de años, han sido zonas desérticas. A veces siempre se puede, mira los desiertos que hay y te muestran fotos de esos desiertos. Por aquí he estado siempre esos desiertos. Aquí tuvimos ahora, hace 2 o 3 años, unas sequías enormes y entonces ya hacían los mapas y esto es parte del desierto. Ahora tenemos este año unas tremendas lluvias, algunas se han presentado muy intensas, etcétera, pero esto ha cambiado completamente la situación. Bueno, entonces se habla de lluvias más intensas y también de sequías extremas mucho más probables, como dos consecuencias fundamentales de los futuros cambios climáticos, que como le dije, en temperatura la cosa está muy clara, pero esto de lluvia no está. Y aquí vemos, por ejemplo, desde de estos 100 años, digamos, del 1999, 80 al 2080, supuestamente estos colores más oscuros indican mayor intensidad de lluvias y aquí los colores estos más amarillos o marrones indican mayores periodos de días secos que se van a presentar. Ahora, sin embargo, cuando se hacen unos mapas como estos, donde se ve cuál es el efecto que tendría sobre problemas de mayor sequía o al contrario, o menor sequía más húmedo a nivel mundial por efecto del cambio climático. Bueno, entonces se ven estas consecuencias que vemos acá. Ahora, si vemos solamente el efecto de la población, y el efecto de la población, ¿qué? Pues incremento de la población, mayor desarrollo de la población que requiere más recursos hídricos, uso de agua, etcétera. Este es el efecto. De aquí sí vemos prácticamente rojo, no vemos manchas azules en ningún sitio. Ahora, si lo ponemos juntos, nos da esto que tenemos abajo. Bueno, claro, simplemente viendo estos mapas y lo ves así por los colores, pues supuestamente aquí se vería mucha mayor influencia de los cambios de la población, incluso el cambio climático, en cuanto al predominio de zonas más secas o más húmedas, según esto. Claro, en todos estos problemas que vamos a hablar y seguimos hablando, no nos debemos olvidar nunca de la población. O sea, en el mundo hablamos y hay mucha población, está creciendo la población, etcétera, pero no es uniforme. Ven aquí los colores. Porque hay una población mucha concentrada en algunas partes y en otras partes no hay tal concentración. O sea, las presiones derivadas, y eso después se va a derivar también de los sistemas de producción y de consumo de alimentos, etcétera, etcétera, y todo influye, pues varía mucho según la distribución de esta población. Y aquí vemos bien esas manchas que se ven ahí más azulosas, violeta, pues donde hay concentrada gran parte de la población.
claro, siempre destacan pues la China y la India, los dos países más poblados del mundo, y luego pues algunas zonas aquí en Europa, etcétera, y luego hay otras partes del mundo donde por diferentes razones, algunos simplemente de desarrollo, otros por problemas incluso de suelo, variaciones de suelos o de clima, etcétera, etcétera, pues no hay tal por eso. Bueno, la cuestión es que tenemos una gran variedad. También es importante, y esto tampoco lo saben muy claro, ¿cuál sería el crecimiento esperado de la población? ¿Crecimiento o disminución de la población? Hay muchos factores, porque hasta hace, digamos, 20 o 30 años, había unas proyecciones que ahora son diferentes. O sea, hay países donde pues, había una proporción de gran crecimiento de la población y después, pues, el resultado que no hay. Pues, hay un desarrollo económico, por ejemplo, digamos, en la China, pues ahora prácticamente no hay crecimiento de la población. Y más bien buscan que haya más crecimiento, porque si no se forma una población de viejos, etc. Entonces, hay una serie de factores sociales, económicos, etcétera, que hace que eso varíe. Por lo tanto, esa proyección que estamos acá posiblemente está basado en lo que se esperaría dentro de las circunstancias actuales, pero eso puede variar. Bueno, aquí se dice, pues, zonas donde va a crecer y otras donde no va a crecer, o más bien va a disminuir la población. Claro, aquí tampoco me imagino que no toma en cuenta los fenómenos migratorios que sabemos la problemática que hay actual y por siguiente se va a ir acentuando en el futuro, lo cual esta distribución de población pues puede cambiar. Y luego está el problema, que es el tema central que nos tiene a nosotros aquí, que es el problema del hambre, el problema de producción de alimentos. Y ahí tenemos también. Tenemos una gran variación a nivel mundial, según qué países y regiones, etcétera, donde está distribuida el hambre. Esto es el año 2020, no sé cuánto cambiará, va cambiando, etcétera. Pero la cuestión es que de hace ya unos cuantos años hemos estado evolucionando entre 800 millones y 1.000 millones, digamos, de población en el mundo que sufre hambre y que está distribuida, pues lógicamente no en forma uniforme, está en diferentes sitios, diferentes países alrededor del mundo. Y aquí, pues, ahí dice, se habla de un hambre crónica y se presentan aquí unos valores. Esto podríamos decir que es cuán preciso o no es preciso, qué factores, qué índices se han utilizado para esto. Bueno, podríamos discutir de mucho. Cuando se presentan estos mapas a nivel mundial, presentemos lo que presentemos, todos tienen un factor de error y depende muchas veces de qué factores o qué índices se han utilizado para poder establecer esa conclusión. Pero bueno, aquí lo tenemos visto más o menos que es varía. Entonces, ¿a qué se debe esto? Las crecientes demandas competitivas reducirán en el futuro la disponibilidad de tierra y agua para producción de alimentos. Eso ya lo vimos anteriormente. Al mismo tiempo, los incrementos previstos en la población y demanda de alimentos requerirán un incremento de la producción agrícola y también un incremento en el uso del agua. O sea que todos esos recursos van a tener, lo que decíamos antes, la mayor presión. ¿Y de qué se deriva esa presión? Del incremento de la acción del hombre sobre los suelos, frecuentemente resulta presentes problemas de degradación de tierra y agua. Vienen sobre ese incremento de la acción y de la presión sobre el uso de esos recursos. Ahora, degradación de suelo también se utiliza a veces ese término sin forma muy general y a veces, bueno, según qué cosas nos referimos, no. Bueno, hay varias definiciones, pero la fundamental que debe ser es esta. ¿Por qué decimos que un suelo está degradado? Cuando, no porque sea más bonito, sea menos bonito, es la reducción de su capacidad para producir en cantidad y calidad bienes y servicios que necesita la sociedad para soportar y su desarrollo. ¿Y cuáles son esos bienes? Pues producción vegetal y alimentos, es la principal. Y luego servicios, también muy importantes, que es regulador del régimen hídrico. Ya señalaba cuando mostrábamos el ciclo del agua, esa parte del suelo que regula el régimen hídrico es importantísima. Actúa también como un filtro ambiental y el control del cambio climático. No olvidemos eso. Ya lo vimos antes también, el suelo, qué papel fundamental tiene el control de, bueno, mantener carbono, emitir CO2, etcétera, etcétera. Ahora, se podríamos decir que entre los principales problemas que afectan a la situación mundial, digamos, del siglo XXI, podríamos decir que la degradación del suelo es muy importante. Porque si todo lo que hemos dicho de las funciones que tiene el suelo y el agua, y la función del suelo en cuanto a la regulación del agua, etcétera,
es la degradación de suelo por un mal uso de la tierra y un manejo no adecuado de los suelos. Y luego están una serie de problemas ya conectados con lo anterior, que es la inseguridad alimentaria, que se va a derivar de eso, que además se va a creer con el incremento de la población. Eso, la seguridad alimentaria, está bien, muy importante ese término, porque ya veremos que muchos de los sistemas de producción agrícola, etcétera, que se están promoviendo, de los cuales hablaremos la semana que viene, hablan siempre de la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria, claro, es importante. ¿Seguridad alimentaria a nivel de qué? Puede ser a nivel de una familia productora, puede ser a nivel de una región, a nivel del país, a nivel de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de sistemas que se van a aplicar, pues yo creo que hay que ver la seguridad alimentaria a todos los niveles. Ahora, el incremento antropogénico de gases con efecto invernadero en la atmósfera, también a partir de la degradación del suelo, y importantísimo, del cual si no podemos vivir, que es el descenso en la disponibilidad y en la calidad del agua. O sea que la degradación de suelos lo pone, digamos, en el punto central como problema fundamental de la población mundial del siglo XXI. Ahora, en degradación se incluyen muchas cosas. La erosión. Yo diría que solamente, yo al menos cuando yo estudiaba y un poco después, pues degradación de suelo se identificaba simplemente con erosión. Y era porque era lo más visible y en todas partes pues se decía tan solo degradado que tuvo ya erosión. Y además no solo erosión cualquiera, tenía que haber cárcava, etc. Eso era un suelo degradado. Pero la pérdida del carbono orgánico está lo más importante. El desequilibrio de nutrientes, la acidificación del suelo, la contaminación, la compactación, la salinización y sodificación, sí, ese siempre se conoció porque con la agricultura de riego estaba asociado, y la pérdida de la biodiversidad del suelo. Mucho de esto no estaba antes incluido como degradación de suelo. Y ya digo, fundamentalmente todo se concentraba y tal, el control de degradación era el control de erosión. Que quizá dentro de todo esto y en la actualidad, con uso de grandes extensiones de tierra, etcétera, quizá deja de tener mucha menos importancia que el resto, aún algunos. Ahora, este esquema indica muy bien de forma muy esquemática, digamos, la influencia que tienen los cambios globales, donde está el crecimiento y desarrollo de la población y los cambios climáticos. Esto formaría el cambio global. Luego interactúa sobre las propiedades del suelo y el uso y manejo que se hace de la tierra para producción agrícola. Entonces interviene o para producción agrícola un factor, pero también puede ser condiciones naturales o procesos hidrológicos. Y esos procesos hidrológicos normalmente son los que señalamos anteriormente en aquel esquema, de aquel modelo, donde había la interacción en suelo-agua, pues las podemos evaluar, identificar, predecir, etc. Y luego esto puede ser en condiciones de riego o en condiciones de secado. Y luego nos puede llevar todo esto a una serie de procesos que nos llevan a procesos de degradación de suelo, de agua de tierra, sequías, erosión superficial y en masa, sedimentación e inundación, salinización y contaminación, etcétera. Y esos procesos de degradación, pues con estos dos modelos que hemos trabajado, uno que está más centrado en los problemas de suelos salinos y sódicos, el modelo Sal-Sodimar, y este otro modelo, y esto ha sido pues a través de nuestros 50 o más años de ejercicio, o 60 de ejercicio profesional, etcétera, que hemos ido trabajando en el desarrollo de esto. Claro, está muy claro que si nosotros a través de estas interacciones llegamos a esto que está enmarcado aquí en rojo, quiere decir que todo este uso y manejo de la tierra que hemos hecho acá, que nos aparece acá, esto es no sostenible. Si llegamos a degradación, a estos procesos de degradación. Bueno, aquí vemos solamente forma gráfica de erosión superficial, que llamamos erosión en masa. Eso también, antes tampoco la erosión en masa no estaba casi incluida. Hablábamos de erosión superficial y a veces se confundía, y aún hoy a veces se confunde una con otra. Y los procesos son completamente diferentes. No tenemos tiempo aquí de entrar, pero nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años en problemas de erosión en masa, que es muy interesante y que es un problema muy importante desde el punto de vista no solo de pérdida de tierra, sino de problemas de desastres naturales, etcétera, etcétera. O problemas de salinización con riego, pero también sin riego, en condiciones de secano por cambios de niveles freáticos, etcétera, como este caso que nos tocó estudiar hace bastantes años en Paraguay, sobre
eliminación, por ejemplo, de bosque, subida de niveles freáticos salinos y salinización, por ejemplo, de este campo de algodón. Entonces, este es un suelo salino en secano. Y esto de riego, pues bueno, es un sitio donde hemos trabajado en asesoría. En este caso de Cuba fue con la FAO, hace muchos años que estudiamos todas las salinas del oriente de Cuba, etc. Y, y luego también suelos sódicos, también esos son casos que los hemos también estudiado, pues el suelo sódico con riego en zonas cañeras en Colombia, estos suelos sódicos alcalinos con arroceras en Venezuela, etcétera. Y este suelo sódico es secano en Argentina, donde, bueno, yo creo que ahora está siguiendo esta conferencia pues, el doctor Roberto Casa, que es el que más ha trabajado en eso y hemos colaborado con él en el estudio de esta problemática que está en la zona de las pampas, digamos, ya más deprimida. Y estos suelos salinoácidos que cuando se desarrollaron originalmente nos tocó trabajar un poco en el delta del origen. Y luego problemas de compactación. Me he puesto este caso porque tenía esta foto y no tengo otro problema de compactación, que en este caso son capas compactadas y restricción aquí del desarrollo de raíces, como vemos acá. Y luego, bueno, problemas de materia orgánica lo vemos, y esto que después lo analizaremos con más detalle hoy en la próxima charla. Estos problemas, como vemos, con el tema de pasto, este cultivo, monocultivo sin rotaciones, por ejemplo, de soya o de soja, como llaman ustedes, pues, cambio, pérdida de materia orgánica, compactación del suelo, etcétera. Esto es una degradación. Y con palma de aceite aún más, porque normalmente si se cultiva donde había una selva húmeda tropical, pues los cambios aún son mucho más marcados. Eso también es degradación del suelo. Ahí no ha habido erosión, ni ha habido, pero sí ha habido una pérdida de materia orgánica, actividad biológica, biodiversidad, etc. Ahora, muchos de esos procesos de degradación y conservación de suelo, ya vimos el esquema que nos daba la interacción que había entre el suelo y el agua, y de donde se desarrollaban diferentes procesos de degradación, etcétera, están en la interacción de factores climáticos, de propiedades del suelo y uso y manejo de la tierra. Y eso es lo que un poco tratábamos de integrar en ese modelo que vimos antes, SOMORE, del esquema que vimos. Por lo tanto, las evaluaciones que se hagan de tipo hidrológico serán muy importantes para predecir los procesos de degradación que son esenciales además para desarrollo, selección y aplicación de prácticas que sean sostenibles y efectivas de uso y manejo de la tierra. O sea, el que nosotros podamos evaluar eso nos permite decir bajo qué condiciones vamos a evitar o no llegar a esos procesos de degradación y por lo tanto a seleccionar prácticas sostenibles y efectivas de uso y manejo de la tierra. Y bueno, y esto otra vez, eso está mostrado en este esquema que ya lo hemos visto antes. Y luego esto también muestro este esquema, que también es un esquema que tiene mucho tiempo, es simplemente como el uso y manejo de las tierras, donde tenemos aquí los tipos de uso que se hacen, desde abandono de campos cultivados, ecosistemas naturales, bosques, cultivos, cultivo alimenticio, cultivo energético, explotaciones de animales, desarrollo urbano, industrial, etcétera, y uso competitivo del agua, etcétera. Todo esto, pues, interactúa de diferentes formas. Lo que voy a mostrar, porque cuando hacemos cualquiera de estos cambios, pues hay una serie de interacciones que nos pueden llevar o no conjuntamente cuando un cambio climático pues, a desastres naturales o a degradación de suelos o agua, o no. Ya la producción de gases invernaderos, etc. Los biocombustibles. Lo pongo aquí porque esto se hizo en la época que había el boom de los biocombustibles. Este boom pues ya ha bajado bastante. Bueno, se mantiene biocombustible, fundamentalmente sí, la producción de caña para etanol en Brasil y en algunos otros países, etcétera. Pero ya, por ejemplo, el biodiesel con aceite de palma que se producía mucho aquí en Europa usando aceite de palma que venía de allá, de Malasia, Indonesia, etcétera. Eso se ha reducido porque ya aquí, por ejemplo, está prohibido importar aceite de palma donde eso haya sido en la deforestación de bosque húmedo tropical, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí los biocombustibles jugaban un papel muy importante y también en el uso de todos los residuos. Se planteó en algún momento pues que había transformación de la celulosa también hasta llegar a etanol y producción, y donde cualquier residuo del campo vegetal, etcétera, etcétera, todo se transformara en eso. Claro, eso tenía otro problema, que entonces no tenemos materia orgánica en el suelo, bueno, todo eso. Pero este esquema indica eso, cómo el uso y manejo de la tierra y los cambios que se hacen de uso y manejo
y los usos que se hacen, diferentes usos, pueden llevarnos a diferentes condiciones que junto con cambios climáticos puedan representar degradación de suelos y agua e incluso llevar a desastres naturales. Bueno, cambios globales conducentes a la degradación de tierra. Entonces ponemos aquí una clasificación de tres aspectos fundamentales. Tenemos aspectos sociopolíticos y económicos, donde la población toma decisiones en relación al uso de agua y tierra basado en factores sociales, económicos, mercado y precios, relaciones de género y historia política. O sea, las presiones sociopolíticas y económicas. Después, la evolución de la población. Cuando hay una alta creciente densidad de población, provoca un fuerte impacto negativo en los recursos de agua. Y después, fuerzas biofísicas que integrarían los cambios climáticos globales inducidos por el hombre y otros eventos biofísicos como huracanes, ciclones, actividad tectónica, etc. O sea, estos son cambios globales, dentro del cambio global, incluyendo el cambio climático, que conducen o pueden conducir o favorecen que se llegue a la degradación de tierra. Aquí hay un intento que se hizo de evaluación de tierras a nivel mundial, ese proyecto de evaluación que se llamó GLASOT, que se empezó en 1980, por eso 91, y eso vino fundamentalmente ordenado por las Naciones Unidas para tener toda esa información para la Cumbre de la Tierra que después se realizó en Brasil. Entonces se hizo un análisis integral de la degradación del suelo a escala global. Pero bueno, de ahí surgieron, a mí me tocó un poco participar, porque en esa época estaba yo en Holanda, un poco en la metodología que se integró, porque todo lo que hizo un instituto holandés. Y primero, evaluación de las medidas para controlar la degradación, porque no hacíamos nada, siempre decía hay degradación, pero ¿qué medidas hay para controlar eso? De ahí no surgía de eso. Luego, un enfoque más objetivo y cuantitativo, se necesitaría escala más detallada. Pues en ese momento se dijo, cuando trabajamos esa escala, ese mapa, dijeron, ¿y esto para qué va a servir? Dice, sí, esto es una escala hecha para los políticos, para enseñarle a las Naciones Unidas que los diferentes países ven unas manchas tan grandes de degradación y entonces se formen una idea de lo importante que son la degradación, ¿no? Hasta dónde alcanza la degradación de tierra. Y luego también mucha de la información ahí no estaba validada y, actual, y hay que mantenerla actualizada. Entonces, GLASOT tenía limitaciones. La escala era muy grande para evaluaciones a nivel nacional. El estudio estaba muchas veces basado en opiniones cualitativas porque no había información. Y muchas veces pues se basaba, y eso lo digo ahora, ahora se está haciendo prácticamente en muchos sitios, bueno, no sé que se ha obtenido mucha más información. En evaluaciones cualitativas y subjetivas, a veces de los expertos que decían, bueno, si usted cree que hay mucha degradación, pues sí, etcétera. Bueno, aquí ven mapas derivados generales donde se observan, digamos, los suelos más degradados, otros más detallados con los tipos de degradación que surgieron ahí de parte del mundo, diferentes formas de expresar y demostrar los tipos de degradación y cuán severa son la degradación de suelos en diferentes partes del mundo, derivado de todos los factores que sean que hemos hablado anteriormente. Y también las que tienen más peligro de degradarse. En el caso de los ya degradados, también que tienen peligro de degradación. Y luego, a partir de ahí, pues se saca una serie de cantidades, una serie de millones de hectáreas afectadas por diferentes niveles de degradación, y algunas son en áreas de riego, otras en agricultura de secano, y las mayores son en tierras de pastoreo, porque son tierras en el mundo, pues hay muchas tierras de pastoreo extensivo degradadas por sobrepastoreo, etcétera, etcétera. Y luego también se han hecho unos cálculos, todos muy aproximados, de cuántos millones de hectáreas se pierden anualmente en la agricultura de riego, de secano, en pastoreo, etcétera. Y luego que en los últimos 50 años, pues se ha acelerado, es donde hay más afectación, digamos, de degradación de suelo y otra vez ahí están puestos los millones de hectáreas, etcétera, que aparecen. Bueno, después se han hecho unas evaluaciones generales a nivel global y regional posteriores, supuestamente más modernas, que son peores que las, porque en este caso ni siquiera ha habido evaluación o ir a averiguar a nivel local, aunque sea basado en opiniones o en información reducida, etcétera, sino que ahora todo se hace a través de sensores remotos y modelos empíricos, a veces con datos incluso no actualizados y sin validación a nivel de campo.
Y solo le quiero mostrar este mapa que se hizo acá, y esto fue publicado en Nature, nada menos, una revista y tal, donde se decía que el problema de erosión, aquí decían, se había mejorado alrededor del mundo. Y había mejorado fundamentalmente porque había mejorado en Sudamérica. Pues en Sudamérica teníamos 60 millones de hectáreas con agricultura de conservación y que por lo tanto la erosión ahí se había reducido. Eso porque hay personas y organismos interesados que han evaluado y han llevado esa información a nivel de organismos de diferentes tipos internacionales donde se dice que hay 60 millones de hectáreas. Claro, se dice por qué, porque son millones de hectáreas donde se utiliza lo que se dice labranza cero. Pero pasa que resulta que, después hablaremos de eso, el sistema de no labranza es no solamente no arar, es mantener cobertura, hay rotaciones, etcétera, etcétera. Y claro, están hablando de millones de hectáreas, muchas de ellas con monocultivo de soya o de soja, donde simplemente eso no se puede llamar agricultura de conservación. Y entonces, bueno, eso resulta que eso que hicieron ahí realmente se contradice con información, por ejemplo, que hemos evaluado, por ejemplo, si está viendo el doctor Roberto Casas, que es el que más ha trabajado, por ejemplo, en Argentina, y aquí vemos, ponemos ROM, o sea, aquí vemos los sitios donde ha mejorado, esa barra indica cuánto ha mejorado. Estoy siguiendo. ¿Ah? El problema de erosión en esos países que vemos, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y lo mismo se ha hecho con evaluaciones a nivel de Europa. Luego aquí también un mapa que han sacado ahora sobre suelos salinos a nivel de la FAO, ese que vemos arriba, y son suelos salinos, de suelos salinos naturales. Normalmente se hacen evaluaciones fundamentalmente para prevenir y evitar el problema de salinización de los suelos. Y eso ocurre en la zona bajo riego. Entonces, claro, tú vemos que no coincide nada de las manchas que están ahí con suelos salinos con este mapa de abajo que indica la zona donde hay más concentración de cultivo con riego. Bueno, vamos a ver, pues estamos aquí prolongando. Vamos a terminar esta parte. Bueno, muchas veces también las políticas e investigaciones en conservación de suelos tradicionalmente se han enfocado fundamentalmente hacia problemas en zonas problemáticas con pequeños agricultores que utilizan tierras marginales en zonas de pendientes, etcétera, etcétera. O también se ha hablado siempre de los que no tienen propiedad de tierras, y etcétera, etcétera. Y se ha concentrado mucho los estudios y los sistemas de conservación de suelo a los problemas de degradación de suelo creados por los pequeños agricultores, o agricultores diríamos prácticamente de subsistencia. Y bueno, aquí vemos casos de muy diferentes países del mundo y Latinoamérica, etcétera, de ese tipo de agricultura, a la cual se le ha puesto pues el principal culpabilidad para eso. Y también el caso de que muchas cosas se han atribuido a cambios climáticos y cuando ha habido fundamentalmente efectos del hombre, la intervención del hombre. Bueno, y aquí vemos a esto que quisiera, al menos en esto, sí, pararnos un poquito, no sé cuánto tiempo podemos tomarnos aquí un poquito más, la globalización, que ha cambiado fundamentalmente la manera de producir alimentos. Esto es muy importante. Esto es una de las cosas que ha hecho cambiar en las últimas décadas en los sistemas de producción de alimentos y los sistemas agrícolas. Y ha llevado un cambio de uso de las tierras. No en todo el mundo. Aún hoy en día se dice, no, porque aún hay la mitad de los alimentos, aún la producen pequeños agricultores con los sistemas tradicionales. Es cierto, pero eso va cambiando rápidamente. Y en los países donde están esos agricultores, que son países aún con muy escaso desarrollo, si esos países se desarrollan, y lógicamente tienen que desarrollarse, pues no se va a mantener todo el tiempo atrasado. Normalmente el problema se había presentado. A medida que la gente migra a las ciudades, ya vemos con la población urbana ha ido creciendo todo el mundo y cambia la dieta, entonces aumenta la demanda de productos de la tierra. La fuerza del mercado global sustituye a las presiones de la población rural como principales determinantes de la intervención de los sistemas naturales. Entonces los sitios de producción son separados de los consumos. Ya no es el agricultor que produce simplemente para su propio uso autosuficiente o para un mercado muy local, sino que ya hay sitios de producción para satisfacer grandes grupos de población, ya sean urbanas o incluso en otros países. Y más, como ya vimos, la distribución de la población en su desarrollo es muy diferente en diferentes partes del mundo.
Y entonces hace que unos países se transformen más en productores y otros más en consumidores. Entonces, sistemas determinados por la demanda de los consumidores en una región influyen sobre los cultivos que se siembran en otra. Y eso ha llevado al cambio de uso de las tierras, que solamente en este periodo del 60 al año 2019, un tercio del total de tierras de nivel local hubo cambios. Por ejemplo, en tierras, digamos, de los países del norte o más desarrollados, etcétera, más que todo por reforestación y abandono de tierras agrícolas. Y en terrenos del sur, digamos, de los países, digamos, más desarrollados, digamos, por deforestación y expansión agrícola en el sur del globo. Y aquí habla, pues, de algunas deforestaciones muy marcadas en algunos sitios debido a esos cambios de uso de la tierra. Y la mayoría del cambio de uso de esas tierras y deforestaciones pueden explicarse como efecto del comercio global de productos agrícolas. Es decir, la necesidad de producir gran cantidad de alimentos en un sitio para satisfacer necesidades de otro sitio. Y claro, pasar de ese sistema a este sistema que vemos aquí abajo. Normalmente esto hace que se llegue a unidades de producción mucho mayores, mucho más mecanizadas, a veces manejadas por corporaciones y no por productores individuales. Y aquí vemos el contraste, pues, de izquierda a derecha. Ha habido una evolución en ese sentido, de cambios de un sistema a otro. Bueno, y eso ha afectado fundamentalmente cultivos comerciales, con el que siendo altas plantaciones, dedicadas para la exportación a centros de consumo en otras regiones o países, en lugar de cubrir necesidades locales de subsistencia. Y la expansión de esos sistemas de producción orientados para el consumo a distancia han resultado en un importante factor determinante de deforestaciones, de cambio de uso de la tierra, fundamentalmente en países de desarrollo, en regiones tropicales y subtropicales. Esto vemos son los principales cultivos alimenticios del mundo, pues son la soya, el aceite de palma, el trigo, el arroz, el maíz, la caña de azúcar. Y en las últimas décadas, que es lo que voy a concentrarme, derivado de una creciente demanda y buenos precios de productos con fines alimenticios y energéticos, algunos cultivos como la soya, o soja y palma de aceite. Y ello ha llevado a cambios drásticos y poco controlados en el uso y manejo de grandes extensiones de tierra. Y eso ha llevado, ya hablamos de los pequeños problemas de los pequeños productores, de degradación de suelo, de prácticas de conservación, etcétera, de terrazas, etcétera, etcétera, para nuevos y crecientes problemas de conservación, de degradación de suelos y agua. Son ya otros problemas a otra dimensión y de otra naturaleza que tienen que enfocarse en forma diferente. Fundamentalmente el desarrollo han ocurrido en tierras previamente ocupadas por patos y bosques, en zonas tropicales y subtropicales de Asia, África y América Latina, en desarrollo bajo la iniciativa generalmente de grandes productores individuales y corporaciones. Claro, el que ya no es el productor el que está produciendo para su consumo o para obtener recursos en mercados locales, etcétera, etcétera, y donde la tierra tiene el valor fundamental que tiene que mantener para esa producción, ya para estas iniciativas y estas corporaciones, etcétera, para el tipo de producción, las consideraciones de tipo económico a corto plazo generalmente predominan sobre posibles efectos ambientales o sociales, no solo sociales, ambientales, también sociales, negativos a mediano o largo plazo. Y bueno, y aquí vemos para estos dos cultivos, poniendo como un ejemplo, y que han afectado fundamentalmente a algunos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son de los dos aceites, de todas las grasas vegetales, son las que más se utilizan en el mundo. Y claro, si vemos también, vemos aquí para producir una tonelada, producir 1000 litros de aceite, veamos según qué fuente, digamos, en principio tenemos el sésamo o oli, se necesitarían 12,77 hectáreas, pero si vemos en soja son 2 hectáreas solamente, y en el caso de palma de aceite apenas 0,33 hectáreas, pues lógicamente. Y aquí vemos los principales países productores de palma de aceite, que se ha ido expandiendo, empezó generalmente en Indonesia y Malasia, se ha ido expandiendo a otros países asiáticos y países africanos, y fundamentalmente, y latinoamericanos, el principal productor latinoamericano es Colombia. Aquí vemos los porcentajes de producción, pues vemos, está un concentrado mucho en Indonesia y Malasia, y después hay varios productores, entre ellos aparecen Colombia, aparece Guatemala, aparece Honduras, Ecuador, etcétera, en Perú también. Y ven cómo ha crecido esto, la producción.
El aceite de palma se utiliza, aunque es un aceite de palma que ahora para cierto uso, pues tiene muchos ácidos grasos saturados, etcétera, etcétera, pero sigue creciendo. Tiene un enorme uso y además tiene una capacidad de producción tremenda. En esos países con grandes deforestaciones de selvas tropicales, donde prácticamente el efecto invernadero ahí se multiplica, porque algunas veces no por la cantidad de materia orgánica que se destruye. Los tipos de productores, bueno, si vemos aquí grandes productores, pues aparentemente acá de aceite de palma, pues en Colombia hay grandes productores, algunas corporaciones y también individuales. Y no sé, en el caso de Ecuador aparecen más pequeños agricultores dedicados a la producción de este país. Y ya se señala con nuevas fronteras, o sea, dónde se va a expandir más el cultivo de palma que sigue creciendo en el mundo y ahí vemos un papel fundamental en Latinoamérica y también en África, pero fundamentalmente en Latinoamérica. Y aquí vemos plantaciones de aceite en Indonesia, estas son en sabanas ya en Colombia, y con la soya. Aquí vemos también que a partir de los años 90, en Estados Unidos pues había una producción, en los años, a partir de los años 90, enorme incremento de producción, fundamentalmente en Brasil y Argentina, y donde a Brasil, como vemos, aquí ya pasó, en los años 2020, por ahí ya pasó la producción, incluso a Estados Unidos, y aquí vemos esta, la producción de soja. Fundamentalmente, originalmente, eso ya lo discutiremos más en detalle, originalmente con algunas rotaciones, pero después como monocultivo, y como vemos aquí no vemos ninguna cobertura de nada por el estilo. Este es un sistema que simplemente cero labranza, que no es conservacionista en nada. Y luego vemos los problemas, eso que ya señalamos anteriormente, de degradación de suelo. Y claro, esto tiene un motivo económico. Cuando vemos hay que ver el conjunto, porque no solamente vemos, ok, esto es lo que deseamos, lo que puede producir, pues claro, si vemos aquí, por ejemplo, Brasil, el año 2017, si vemos acá el principal producto de exportación y además aquí en un 27,9% y tal, es la soya y todos sus subproductos, el complejo que se llama aquí de la soya. O sea que ya son países y no son regiones, no solamente son productores que, que dependen de producción, parte mucha para el consumo local, pero también para el consumo en otros países, fundamentalmente China es el principal país productor consumidor. Aquí a ver qué pasa. Bueno, aquí hay una publicación que si usted está interesado, recién publicado en el Journal of Soil and Water Conservation, donde precisamente en forma bastante reducida hablamos de esos procesos de degradación de suelo asociados a esos desarrollos agrícolas extensivos para cultivos industriales que llamamos. Y luego, bueno, siempre mantengamos esto de lo que es sostenibilidad y que el manejo de suelo es sostenible si se mantiene o mejora los servicios que proporcionan. No se pierden los servicios que es la degradación que proporcionan sin afectar significativamente las funciones del suelo que hacen posible esos servicios ni a la biodiversidad. Y un desarrollo sostenible es un progreso que mantiene el delicado equilibrio sin poner en peligro los recursos del mañana. Entonces nunca debemos ver lo que es productividad y sostenibilidad, que lo debemos mantenerlo conjuntamente. Y entonces hay clara evidencia que esos nuevos desarrollos agroindustriales, especialmente las extensas áreas incorporadas a monocultivo en la última década, conducen a diferentes problemas de degradación de suelo y agua, efectos derivados. Esto lo discutiremos más en detalle en la próxima clase. Y eso afecta la sostenibilidad económica, ambiental y social de tales desarrollos. Bueno, aquí vienen algunas cosas parecidas. Y entonces en los últimos años, voy a terminar por acá, estamos asistiendo a todo el desarrollo de una agricultura ecológica, o al menos una proposición más de desarrollo. A que ha contribuido una creciente toma de conciencia por parte de los consumidores de las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y los problemas medioambientales y de salud. Y eso ha tenido mucho que ver, pues, la cumbre de la ONU, esta que hubo la agencia de la Agenda 21, y después la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue en el 2015. Uno se llamó la Cumbre de la Tierra, de 1992, y aquí están el concepto de desarrollo sustentable, que salió de ahí de la Cumbre de Río, ya establecía que los sistemas de producción, para ser sustentables, deben satisfacer las necesidades humanas actuales y de las generaciones futuras. Es un compromiso intergeneracional, respetando el medio ambiente y siendo socialmente aceptable y económicamente rentable. O
sea, por primera vez se definió claramente lo que era el desarrollo sustentable en esa cumbre del medio ambiente y desarrollo de la tierra, y ahí surgieron varias convenciones, como la Convención del Cambio Climático, la Convención para combatir la desertificación, para diversidad biológica, etcétera, que surgieron de esa cumbre. Y la Agenda 2033 para el Desarrollo Sostenible, en 2015, ahí se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos con 169 metas. Abarca la esfera económica, social y ambiental. Y entonces, además de poner fin a la pobreza, lo que se persigue con esos objetivos de desarrollo sostenible incluyen erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria. Eso es lo que está primero. Y es lo que estamos hablando hoy. Lo que tenemos que mantener estos desarrollos sostenibles, para eso es fundamental. Luego también están cosas que están relacionadas a garantizar una vida sana, educación de calidad, lograr la igualdad de género, acceder al acceso de agua y energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos, aquí están los 17, y de los cuales, pues vemos acá que hay 4 que están muy relacionados con el tema que estamos hablando, ¿no? Que tienen que ver, el que tiene que poner fin del hambre, seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, que es el número 2. Luego tenemos aquí el número 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible de saneamiento para todos. Después tenemos aquí el número 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y luego el número 15, que es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, etcétera, etcétera. O sea, de todos estos objetivos, al menos estos 4 tienen que ver con lo que estamos hablando acá. Y luego, bueno, terminamos con esto. El futuro del mundo y su creciente población está íntimamente ligado a las posibilidades de suplencia adecuada de alimentos de origen agrícola. Y entonces, con visiones cada quien tiene, más o menos pesimistas u optimistas. Yo soy optimista en ese aspecto. Se especula sobre la contribución de futuros avances tecnológicos a los requeridos incrementos de producción agrícola y la capacidad de los limitados recursos naturales, suelo y agua para dicha producción de forma sostenible. Eso porque ya en el pasado, y recuerden, pues, teoría de Malthusiana, etcétera, pues se habló del fin del mundo ya. Y claro, todo eso se ha ido solucionando en diferentes formas. Entonces, ya para lograr lo anterior se plantean 2 aproximaciones. Y es un poco el dilema que tenemos ahora y lo que hablaremos mucho en la próxima clase. Una basada en la intensificación de la agricultura con incremento en rendimiento basado en el uso creciente de insumos como agua, fertilizantes químicos, pesticidas, mecanización, etcétera, y en el uso de cultivos con mayor capacidad productiva desarrollados a través de manipulaciones genéticas. Y eso se le ha llamado agricultura industrial y ha estado generalmente asociada a desarrollo agrícola en grandes extensiones, con un alto grado de mecanización y poca participación de agricultores. Y frente a esa alternativa se plantean desarrollos agrícolas con sistemas donde se minimice el uso de insumos, en especial de los dependientes del uso de energía fósil, con diferentes sistemas más o menos relacionados. Y aquí es donde hay una gran confusión. Y eso vamos a tratar de ver si aclaramos un poco en la próxima clase. Conservacionistas, como se habla de agricultura conservacionista, el profesor Lafao, agroecológicos, hay un movimiento agroecológico, regenerativos, agricultura orgánica, agricultura biodinámica, y puedo seguir con nombres y donde muchas veces, a veces las definiciones son las mismas, a veces se confunden, a veces se contradicen, ya veremos. Dichos sistemas generalmente tienen una base científico-técnica, productiva, pero parcialmente también ideológica y política. O sea, es parcialmente científica, técnica y otra social, ideológica y política. Excepto hay algunos muchos extremos que dicen que la aproximación científica fuera. Así, en esa forma. Pero bueno, normalmente hay eso. Han surgido frente a necesidades y desafíos diferentes. Ahora, ¿qué han llevado a eso? Algunos ligados a un nuevo tipo de demanda. Pues la gente tiene una demanda de productos. Otro a la aparición de severas restricciones para las prácticas agrícolas convencionales, como es la falta o la incapacidad de adquirir insumos externos. Eso es otra. En general, suelen retomar los conocimientos y las prácticas tradicionales, desarrollando una propuesta alternativa consistente basada en la salud del ecosistema, la biodiversidad, con bajos sistemas de insumos externos y con el desarrollo de tecnología adecuada.
Bueno, vamos a ver cómo, cumpliendo con todo eso, podemos llegar a cumplir los objetivos que son, que es la de satisfacer las necesidades de alimentos y de agua, etcétera, por una población en crecimiento de futuro, etcétera, etcétera. Bueno, me he alargado un poco, al final tuve que apurar un poco, de todas formas, algunas cosas de esas las iremos detallando en en la próxima conferencia. Entonces, gracias por la atención y nos vemos entonces. Si se han fatigado mucho, pues ya olvídense, pues venir el 18 de marzo. Y si les interesa, pues el 18 de marzo a la misma hora, pues tendremos la otra charla. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Muchas gracias, doctor. Nos emociona mucho la contribución suya, invaluable, maravillosa. Queremos entonces abrir un corto periodo de comentarios o preguntas, un intercambio corto. Ya para usted va a ser prácticamente la 1 de la mañana. No, por mí Y no se la verdad preocupe, yo que no, no hay problema. usted es nocturno, pero sigue siendo ya muy tarde. Entonces, adelante, el que quiera participar, levante la mano, active micrófono y cámara. Al finalizar, cierra micrófono y cámara. Adelante. Ah, bueno, eh, vamos a ver. No veo yo aquí en el chat, no veo eh, preguntas, pero de nuevo, repito, el que quiera aprovechar estos momentos puede intercambiar con el doctor Ildefonso Pla. Activen cámara y micrófono. Adelante, Osvaldo. Ajá. Encantado de saludar a mi querido profesor y amigo, Oye, doctor por ahí veía tu Placentí. nombre, sí, Osvaldo Luque. Mi primer doctorado. ¿Cómo está? Qué honor, profesor. Qué honor oír todas estas cosas que coincidimos perfectamente. Eh, y quizás quisiera comentar pues lo del profesor Ratan Lal, porque perfecto, siempre hemos hablado de los problemas, pero cuáles son las soluciones y nuestro querido amigo Pla lo ha esbozado perfectamente. Ratan Lal, él propone, pues, por supuesto, a una serie de alternativas y de soluciones, entre ellas, pues, a esta planta que he tenido la suerte de trabajar por más de 20 años, que es el vetiver, que es una planta que pues ayuda no solamente a controlar la erosión, sino que bien manejada puede ayudar. ¿Me escuchan? Sí, 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 se adelante. interrumpe algo ahí. Sí. Bien manejada puede ayudar también a contribuir a mejorar todas las relaciones suelo-agua-planta. De hecho, esto es tan importante que en el mundo subtropical hoy por hoy se está utilizando esta planta de manera masiva. Tanto es así que en Tailandia la han decretado como algo de un tema de Estado, el tema del vetiver. De tal manera, pues, que ahí tenemos algunas soluciones para un desarrollo global de este tema que nos ocupa a todos. Bueno, ese es Muy mi bien. comentario. Gracias, No, Osvaldo. Gracias. No sé si el doctor quiere decir algo, si no, no, sí, eh, yo sé, yo conozco todos los trabajos. Osvaldo Luque prácticamente el especialista mundial en vetiver, porque le ha encontrado todos los usos y formas para estimular su uso, que es una práctica que ayuda mucho, especialmente a nivel de pequeños productores, para conservar los suelos
y además que tiene mucha utilización la planta en sí. Por lo tanto, coincido con lo que él habla de que hay muchas soluciones diferentes, algunas son más locales, otras específicas, etcétera, y por eso nosotros no debemos descartar ni simplemente concentrarnos en algunas universales, digamos, porque hay muchas, como el caso que él habla del uso del vetiver, que puede tener mucha utilidad en muchas condiciones. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más? José González tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, gracias al moderador, gracias doctor por esta tremenda charla que nos ha dado, a pesar de que se me cayó la conectividad 2 veces, pude reingresar. Bueno, no soy especialista del área agronómica, pero sí tengo bastante tiempo trabajando con esto de la investigación bioorgánica, soy productor de bioorgánico y trabajo acá en Venezuela en una escuela técnica. En este momento estoy acá en la escuela técnica, en Arenales, en el estado Lara. Y nosotros hemos venido desarrollando un trabajo bastante arduo, un trabajo, si quiere, no muy científico, más empírico, pero siempre con la base científica en el manejo del suelo, especialmente en estas zonas del semiárido y en el marco del cambio climático. Una de las cuestiones que hemos estado observando en la actualidad con mucha preocupación es el cambio en el comportamiento, pues si se quiere, estructural del suelo, relacionado a los cambios, a su vez, muy drásticos en la temperatura. Estamos teniendo unas variaciones térmicas extremas, pasamos de un lado al otro de la temperatura, la lluvia, la presión atmosférica varía muy rápido, y todo esto está teniendo un efecto en el comportamiento del suelo. A nivel global, a veces hace poco escribí un artículo acá en un periódico local sobre esas contradicciones que tenemos. Pues sabemos que el carbono atmosférico necesitamos ponerlo en el suelo, pero a la vez también estamos destruyendo la vegetación, que es la única que puede bajar ese carbono al suelo. Es decir, que estamos circulando en un círculo vicioso en estos temas. Y en la agricultura esto está teniendo un efecto, especialmente en el área nuestra que trabajamos con los pequeños y medianos agricultores, en cuanto a los rendimientos. O sea, la gente no consigue forma con las tradicionales recetas de mejorar los rendimientos. En ese sentido, pues hemos venido ofreciendo una serie de productos y conocimientos, porque más que productos son conocimientos, en el manejo del suelo, integrar prácticas regenerativas, bioorgánicas, restablecer los cultivos microorgánicos del suelo a través de cócteles, MMA, la incorporación de fertilizantes líquidos a base de estiércoles de los pequeños rumiantes, que es la base económica local. Y todo esto ha venido dando pues unos buenos resultados eh, bastante positivos, especialmente en los cultivos que son más comunes en la zona, como el maíz y las hortalizas. Entonces, creo que, bueno, parte de lo que usted hablaba de las estadísticas, esas estadísticas globales, creo que necesitamos urgentemente mirar hacia nosotros mismos en cuanto al aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos. Y ese mirar hacia nosotros mismos es un poco redescubrir muchas técnicas que olvidamos, pues, por el tema del rendimiento, de las recetas, de satisfacer mercados y todo esto. Y José, necesariamente, dime, José, pues, ajá, lo oigo. Sí, concreta, porque ya es muy estoy tarde para el terminando. doctor. Sí, Estoy dale. terminando. Entonces, todo esto aunado a un trabajo consecuente con el suelo, porque por lo menos en el caso de Venezuela y en el caso de los pequeños y medianos productores, es necesario recuperar el suelo a profundidad más allá de los 30 40 centímetros. En Venezuela, el pequeño y mediano productor tiene un suelo de 30 40 centímetros y de ahí para allá, compactación y deficiencias, bueno, a montón. Gracias. Bueno, mi pequeño comentario es, no, muy bien, y pues es muy importante pues utilizar los recursos locales, claro, siempre debemos cumplir que todo eso pues mejore las condiciones sociales, económicas y del productor, de que todos esos productos que se utilicen pues existan y los pueda encontrar, etcétera, eh, aún- y que se manifiesten desde el punto de vista económico y mejora social, pues mejora de la producción. Y claro, siempre que, por eso puede ser muy diferente unos sitios u otros dependiendo de las circunstancias que te señalan. Muy bien. La señora
Zaida Rivero ha levantado la mano. Por favor, adelante. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, 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 se escucha. adelante. perfecto. ¿Cómo están todos ustedes? De verdad que me ha parecido una conferencia muy importante, muy interesante, bastante material de cual uno puede tomar datos e información que avalan muchos trabajos que se vienen desarrollando. Solamente que quisiera hacer un comentario en relación a los temas que corresponden a la Agenda 2030, que el doctor lo mencionó excelentemente. Es en relación al objetivo de desarrollo sostenible número 15, que tiene que ver con el tema de la desertificación. Cada uno de estos objetivos de desarrollo presentan unos indicadores que nos son referencia para evaluar en el término de temporalidad cómo se están llevando estos procesos a nivel mundial. Estoy hablando del caso específico de la metodología que se está trabajando para la presentación de los informes nacionales de lucha contra la desertificación. Quería comentarle que en Venezuela hemos tenido una grata experiencia con la conformación de un grupo de trabajo que tiene que ver con la neutralidad de la degradación de la tierra. Este ODS 15 tiene el indicador, el 15.3.1, que habla de la degradación, pero tiene como trabajo base el montar unos subindicadores que tienen que ver mucho con los análisis que usted ha comentado en relación del carbono en el suelo. No solamente el carbono, sino la cubierta terrestre y la productividad. Entonces, son unas metodologías que se vienen desarrollando y quería aportar este comentario a su conferencia, doctor. Muchísimas gracias y espero que, bueno, en la segunda parte podamos seguir compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, No, Zaida. no tengo un comentario especial, sino creo que es muy importante eso lo que dice, que hayan indicadores y que se tengan metodologías apropiadas y equipos adecuados de forma sencilla que nos permitan precisamente llegar a evaluar y llegar a poder prever, etcétera, los diferentes efectos que hagamos de uso de manejo en relación a cualquiera de esos objetivos. Sí, muy bien. Gracias. Una Muy bien. pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor Pla? ¿Cómo anda, doctor Ildefons? Soy Humberto Dalurzo. Ah, que no te veo ahora por ahí, antes te veía, sí, ok. ¿Cómo Sí, va eso? no me habilita el video, no me habilita la cámara de video hoy antes de que empezara así, pero ahora no. Oh, ya te Eh, vi antes, bueno, te vi que está sí, bien. bien, igualmente, profe, lo molesto por una pequeña consulta. En cultivos extensivos, en el Parque Chaqueño, por ejemplo, con manchoneos de suelos con elevado contenido de calcario. Pero es muy difícil. Bueno, me siento muy insegura hablando por celular. Perdón. Un momento. Ya la vamos a silenciar. Sí. Tenemos, por ejemplo, manchoneos donde no se desarrolla bien la soja por exceso de carbonato de calcio que insolubiliza los micronutrientes. Eh, ¿Qué alternativa sugiere usted que sean aplicables en ese tipo de situaciones? La conductividad eléctrica es baja, eh, el problema sería el carbonato de calcio. Bueno, no sé, ¿Cuál? para esta cuestión de aplicación de micronutrientes en suelo calcáreo, pues hay diferentes formas, pero una de ellas, por ejemplo, por aspersión, o sea, aplicarlo en forma de aspersión directamente sobre, que no sé en el caso cómo funcionará el caso de la soja, pero en algunas plantas, por ejemplo, en caña de azúcar funciona, no, no sé cómo será esto. Ujú. Sí, a veces en cultivos en cítrico, qué sé yo, son alternativas que se aplican, la que usted comenta en este momento. Ahora en Ujú. cultivos extensivos también podría llegar a ser una alternativa. Yo pensaba en materia orgánica
ir subsanando un poco el problema, pero por eso le No, consultaba cuál era su no, la materia opinión. orgánica luego necesita ciertos niveles de materia orgánica. La materia orgánica te resuelve muchos de esos problemas, ya sea de suelos ácidos o de suelos muy calcáreos, ¿no? Porque actúa como un ente que retiene en forma similar en muchos elementos que si no quedarían inhabilitados. Entonces, pero el problema es que tengas cómo mantener esos niveles de materia orgánica. Ujú. Bien. Bien, Vamos entonces gracias. a darle la oportunidad a otro participante. Por favor, levante la mano. Vamos a darle espacio a dos participantes más. Eh, ya hemos abusado mucho del tiempo del doctor. Entonces, por favor, levante la mano. Había alguien ahí que la tenía levantada. Eh, aprovechemos. Bueno, mientras alguien más se decide, les repito, por favor, los que quieran recibir una copia de la transcripción, me pueden escribir aquí en el chat o me pueden enviar un mensaje a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Ahí lo escribí también en el chat. Ah, y lo vamos a subir en el canal nuestro, Red Rural Global, y ahí está el link. Adelante, Juan Rey. Adelante, Juan Carlos. No se escucha, Juan Carlos. No te oigo. Carlos tiene el micrófono apagado. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. No se escucha, Juan Carlos. No, ahora no. Uy, qué lástima. Ahora sí, dale. Hola, hola. Sí, Ahora ahí sí, sí. Juan. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un ¿Qué tal? placer, ¿Cómo estamos? Bien, 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 un placer verlo y escucharlo. gracias. Quería, me llamó la atención el comentario que hizo sobre el mapa de salinidad que desarrolló FAO. Ujú. Entonces quisiera que ahondara un poquito sobre eso, o sea que prácticamente nos está diciendo que ese mapa no es referencia de zonas salinas afectadas por agricultura, sino más bien por zonas salinas naturales a nivel mundial. Adelante. Bueno, no, ahora no. Hay muchas cosas que hablar de eso. No sé, quizá, bueno, a ver si en el próximo tiempo, con más tiempo, no. Simplemente lo presenté como un ejemplo de mapas que se utilizan, no sé, con unos fines, pero realmente no sé si es por la orientación de quienes utilizan esos mapas, porque ya en Salida yo he tenido contacto con alguna de la gente que está involucrada y que son gente que más que todo está interesado pues en los mapas de suelos que hay, donde tú sabes, aparecen los mapas de suelos salinos en el mundo, que son los suelos salinos naturales, que hay enormes tensiones. Entonces, por ejemplo, siempre aparece, bueno, que el país que tiene más suelo salino del mundo, lo más es Argentina, etcétera, suelos salinos naturales. Y muchas veces son gente que no han trabajado nunca en el problema de manejo, de desarrollo, digamos, y de suelos salinos con su manejo, con riego, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, para ellos quizá quedan conformes con ese mapa de suelo salino, pero el problema que después se presenta, pues que sirva como una base para mejorar y evitar el desarrollo, etcétera, del suelo salino, por lo cual no coincide. Bueno, yo no quisiera hablar mucho aquí. Esa comisión de salinidad, pues, no sé. Eh, Podría hablar muchas cosas, pero por ejemplo, aquí la semana pasada hubo
Ellos organizan unas chats y una cosa de esa que hablaba sobre salinidad en la cuenca mediterránea. Y entonces intervinieron unos portugueses que no están en la cuenca mediterránea. Apareció uno de Turquía y uno de Grecia que dijo que él era un profesor de salinidad, pero que nunca había trabajado en salinidad. Y se olvidaron ahí, no sé, de España parece que no hay suelos salinos, no apareció nada, en Italia, ni los países del norte de África. Bueno, hay cosas un poco raras. Y hoy mismo en City también se presentó un modelo que, bueno, no sé si alguien lo vio, pero sobre predicción de salinidad. Bueno, no es el motivo de esto. Si quieres, cualquier día, pues podemos intercambiar y te puedo manifestar pues algunas opiniones sobre eso. Pero yo ahí solamente lo mostré como ejemplo de mapas mundiales que se presentan y donde se están cometiendo para mí, pues no sé, el enfoque no es el adecuado. Y mostré ese por casualidad, uno de los que mostré. Pero hay muchas más cosas que están detrás de eso, que posiblemente lo podamos, ya que tú estás involucrado con eso, pues no estás involucrado en la parte de salida, pero te lo puedo comentar en más detalle. Gracias, profe. Bien, Saludos. muy bien. Una última participación ya para dar el agradecimiento y cerrar la sesión. ¿Alguien quiere aprovechar? Bueno, Fernando, procedamos a cerrar la sesión de hoy y agradecer al doctor Ildefonso Pla esta magnífica manera de compartir su conocimiento y experiencias. Perdón, quisiera hacer un comentario. Yo vi más o menos la orientación de las preguntas de hoy. Realmente muchas de las cosas tienen que ver con lo que voy a hablar en la próxima charla. Posiblemente en la próxima charla, porque hoy era bastante general. En la próxima charla entraré un poco más en el meollo del asunto. Posiblemente coincidamos y no coincidamos en algunas opiniones y eso se presente una mejor charla. Pero será un motivo más de discusión. Porque yo vi que hoy todo el mundo pues va un poco ya a interesarse pues dónde están los problemas de manejo, etcétera, etcétera. De eso hablaremos fundamentalmente en la próxima charla. Gracias. Gracias, doctor, porque aquí quiero hacer una observación muy al principio, cuando la profesora Mari Vargas hacía la introducción suya. Ella mencionaba que una de las intenciones de estas charlas y de este grupo de generación de suelos es que los decisores y los actores que destruimos suelo, y yo me incluyo, destruimos o hemos destruido suelo, pero que también tenemos el poder o la facilidad para reconstruirlo, regenerarlo, es lo que queremos intercambiar también con mucha atención. Entonces, gracias por esta observación ahora y los esperamos en 8 días en una nueva sesión. Y buenas noches a todos. Gracias nuevamente a los participantes y a usted, doctor Pla. Fernando. Mi amor. Bueno, Sí, sí, ya voy. muchas Ya, gracias a todos por su participación. ya. Esta visión completa de una realidad tan compleja que nos ha brindado en esta primera parte, doctor Placentí, ha sido realmente maravilloso tener su experiencia de primera mano. Y quería comentar justamente eso. Muchas de las cosas que se han preguntado acá estarán, serán discutidas en la segunda parte de este ciclo de conferencias que hemos acordado con el doctor Pla. No me queda más que darle las gracias por la dedicación que siempre el doctor Pla está siempre en la mejor disposición de colaborar en este sentido. Eh, Ha sido maestro de varias generaciones de ingenieros agrónomos, de científicos del suelo y siempre con su buena y mejor disposición para ello. Simplemente darle las gracias. Esperemos la semana que viene, su segunda parte, en nombre del grupo Generación de Suelo, a todos los compañeros del grupo que nos han acompañado esta noche, también agradecerles su participación. Y bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.
Saludos.